Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Salud Integrativa, bienvenidos al capítulo número 7, donde vamos a hablar un tema muy especial y que le apasiona a mi compañero. Nos trae hoy un hito dentro de los podcasts y dentro de la salud, y es que vamos a hablar sobre el dolor de espalda. Muy buenas, Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas, Eloy. Pues muy bien, con muchas ganas de contar, de contar contigo hoy y de poder hablar sobre este tema que, bueno, pues como bien has dicho, pues a mí me apasiona, es realmente a lo que me dedico también mucho profesionalmente, tanto en redes como a nivel presencial. Entonces, pues nada, pues muy contento y con muchas ganas de aportar valor en este nuevo capítulo. Muy bien. Bueno, vamos a comentaros un poquito los temas de los que vamos a hablar hoy. Primero vamos a hablar sobre qué es el dolor de espalda, qué datos encontramos y cómo afecta a la población en general el dolor de espalda, qué invalidez produce, qué efecto tiene en la sociedad. A continuación vamos a hablar por qué da tantos problemas el dolor de espalda y cómo está clasificado, qué áreas del cuerpo o qué partes de nuestro organismo se clasifican como dolor de espalda. Después vamos a hacer una clasificación sobre el tipo de dolor de espalda, pues bueno, si son generales, si son inespecíficos, si son dolores muy localizados, qué errores solemos encontrar en el tratamiento, qué bases de tratamiento tenemos, y por último vamos a hablar un poquito sobre herramientas que podemos utilizar, y para concluir vamos a dar nuestra opinión y qué nos encontramos nosotros en consulta, que es algo que inunda nuestro día a día, el dolor de espalda, Sobre todo. junto a otros, seguramente los hombros y las rodillas serían después segundo y tercer Sí. clasificado, pero el dolor de espalda siempre está en el top one. Sí, Pues bueno, Alfonso, sin lugar a dudas. cuéntanos qué datos hay al respecto del dolor de espalda. ¿Cómo afecta a la población el dolor de espalda? Pues yo no sé si tú te habrás dado cuenta, pero vamos, a todo el mundo le duele la espalda alguna vez. Exacto. Dicen los estudios que en torno al 80% de la población alguna vez en su vida va a tener un episodio de dolor de espalda y aproximadamente el 60% de esas personas van a tener recidivas, es decir, van a tener episodios recurrentes de esa dolencia, ¿no? Entonces, pues bueno, un dolor muy común que afecta a muchísima gente, entonces, pues habrá que ver también por qué está pasando todo esto, ¿no? Y nada, principalmente, así como dato, se dice que en torno a 10 personas que acuden con dolor de espalda a consulta, 7 de cada 10 es dolor lumbar y el resto sería ya cervical y seguido de dolor dorsal. Eso sería un poco como las estadísticas. Al final, normalmente el dolor dorsal va muy ligado al de dolor cervical y, bueno, el dolor lumbar pues es sin duda el que más vemos. Y aquí es donde te hago yo a ti una pregunta, más o menos. En un día tú tienes 10 pacientes. Sí. ¿Cuántos te salen de dolor de espalda a ti? Bueno, va a depender un poquito del día, pero sí que podemos decir que más o menos entre un 30 y un 40% mínimo de la gente, o sea, de estas 10 personas, seguros, o prácticamente mediana, unas 3-4 personas al día me entran por la puerta porque es dolor de espalda. Pero bueno, tú bien lo sabes, porque nosotros hemos compartido muchas horas trabajando juntos, que hay días que a lo mejor tratas a 10 personas y 8 son espaldas. 8 son espaldas. Exacto. Y respecto a los datos, la verdad es que sí que me cuadra mucho el tema de que has dicho de que para empezar, de que cada 10 personas en el mundo en general, 8 alguna vez en su vida vayan a sufrir dolor de espalda. Si de estas 8 cuentas que más o menos, a lo mejor un 70% de estas 8 te vienen a consulta, que pueden ser unas 6 personas, sí que es cierto que la mitad son lumbar, y yo me atrevería incluso a decir que alguna un poquito más. Sí. El resto, la mayoría son cervicales, y como tú dices, siempre hay alguno que tiene alguna molestia en el torácico, que no suele ser demasiado común, pero también los hay. Sí, y que tiene esa relación también con la zona cervical normalmente. Sí, exacto. Incluso, o con la zona lumbar muchas veces, como está la zona intermedia, muchas veces el cuerpo ya no sabe de qué tirar. Tira primero de zona lumbar y luego ya incluso te ves mucha radiación a nivel de dorsal, etc. Total. Y bueno, así dentro de más datos, en Estados Unidos es la primera causa de baja laboral y también lo es en España. Y aparte, que esto es un problema así como oculto, ¿no? Que en gasto sanitario ya el dolor lumbar afecta a
o sea, tiene una repercusión sobre el PIB del 0,7%, lo que se traduce en 9 millones de euros. Hostia. O sea que Sí, sí. 9.000 millones de euros Hostia, 9.000 de millones gasto euros. del PIB en Al- sanitario. Al año. Sí. Vale, y aquí se cuenta también el coste que tiene el tratamiento o simplemente los costes que tienen las bajas laborales. Creo que abarca todo. O sea, Abarca todo. abarca tanto el coste de tratamiento como lo que es las pérdidas de baja laboral. Sí, sí. Sí, sí, claro. O sea, claro, aquí se está teniendo en cuenta, claro, todo el coste que tienen esas personas que a lo mejor están de baja, que la Seguridad Social está cubriendo días o las mutuas están cubriendo días de baja. Exacto. Sí, sí. ¿Y puedes darnos algún dato más sobre cómo Sí. implica esto en la población? Sí, a ver, principalmente, bueno, como ya hemos dicho, afecta sobre todo bajas laborales, es lo que más, y digamos que está también muy influenciado, porque digamos que, aunque las estadísticas son como a nivel mundial, de que 8 de cada 10 personas van a tener dolor de espalda alguna vez en la vida, parece ser que tiene también muchísima más repercusión digamos, en Occidente o primer mundo, es Vale. como una patología más común de esto. Entonces, se piensa ya que también, digamos que viene es una dolencia también como de siglo XXI, al igual que puede ser por la ansiedad, el estrés, Sí. pues afecta cada vez más el dolor crónico de espalda en concreto, por ese estilo de vida moderno que tenemos hoy por hoy, que al final, pues nuestros antepasados, pues pasaban muchas horas caminando y ahora precisamente hacemos todo lo contrario. Trabajo de pie plantado ahí en una recepción de un hotel, en una fábrica, o 8, 9, 10 horas sentado en una oficina, Exacto, muchas horas en coche, exacto. camioneros, taxistas, ¿no? Entonces, como que el propio estilo de vida moderno es lo que está haciendo que haya una mayor probabilidad de sufrir esta dolencia, precisamente por eso mismo, porque digamos que nos hemos alejado un poco de esa perspectiva evolutiva, ¿no? Del ser humano, y hacemos cosas que, bueno, vamos, que en resumen que no habría que trabajar, ¿no? Para que no Sí, sí, sí. tengamos tantos problemas de dolor. Después, por otro lado, en cuanto, ya que has comentado el tema de trabajos y demás, ¿tú qué perfil de pacientes te encuentras más que vienen con dolor de espalda? ¿Te encuentras más perfiles de tipo deportistas, personas que tienen trabajos más físicos, personas que tienen trabajos más sedentarios, o realmente lo ves como una clasificación indiferente? Es decir, es como algo que afecta a todo el mundo, es como un poco como la muerte, ¿no? Da igual que seas rico, pobre, alto, bajo, guapo, feo, te va a llegar. Afecta a todo el mundo, pero sí que creo que hay mayor porcentaje en sedentarismo. En personas Sí. que no practican ningún tipo de actividad, hay más probabilidad de desencadenar este fenómeno de dolor de espalda, en concreto de lo que más de dolor lumbar. También hay perfiles, en deporte también ocurre, pero siempre digamos que en deporte es como de un perfil más mecánico, es como una causa más mecánica, bajo mi punto de vista sencillo de poder readaptar, pero volviendo a tu pregunta, a nivel de sedentarismo, las personas que no practican deporte cada vez aumenta más, posiblemente por eso mismo, porque la persona que no realiza ningún tipo de ejercicio pues tiene también la musculatura desacondicionada y luego pues también suele estar relacionado con pasar más horas sentado, al final pasar mucho tiempo en una silla pues vamos, respecto a dolor lumbar y cervical, es criminal pasar tantas horas sentado. Vale, muy bien. Pues, Alfonso, coméntame un poco por qué crees o qué conocimientos tienes tú sobre por qué da tantos problemas el dolor de espalda y si quieres podemos profundizar un poquito más en dolor lumbar porque, bueno, al final es lo que sabemos que es lo que más vemos y quizás es lo que más le puede interesar a la gente que nos esté escuchando. Bueno, también se puede extrapolar a nivel cervical y torácico, pero ¿por qué crees que el dolor lumbar es tan frecuente? ¿Por qué crees que ocurre tanto realmente? Pues realmente tiene también como una explicación también más biomecánica o mecánica, Sí, porque sí. digamos que la zona lumbar está como en el medio, ¿vale? Y como que está muy influenciada por articulaciones adyacentes. Por ejemplo, si ya decimos que mucha gente pasa demasiado tiempo sentado, al final puede haber
desde una perspectiva más biológica, una limitación en la movilidad de la cadera. Entonces, una movilidad de la cadera cadera que se mueve poco, al final va a repercutir sobre que la zona lumbar tenga que compensar y moverse más en exceso. Entonces, ahí hay un origen más o menos mecánico que está bastante claro y que puede influir dentro de los múltiples factores que afectan al dolor de espalda. El dolor lumbar, que al final es multifactorial, no hay una única causa que produzca ese dolor, sino que es un conjunto de factores, ¿no? Pero esa puede ser también una, sí, desde esa perspectiva más biológica, de que al final, como está situado en una zona más o menos central, como que viene muy influenciado de lo que ocurre arriba, lo que ocurre abajo, y esa es posiblemente pues, una de las razones. También hablamos de que es una zona compleja, que hay, pues, digamos, que hay cada vértebra con vértebras, una articulación. Entonces, digamos que se incrementa un poquito esa complejidad y eso también puede, de cierta manera, pues influir, ¿no? Sí, sí. Y luego hay un punto también bastante importante, porque siempre que hay dolor crónico, casi siempre, ese dolor que se ha cronificado en el tiempo, más allá de 3-6 meses, suele afectar más a la espalda que en cualquier otro lugar. Y a día de hoy no se sabe exactamente por qué siempre es a la espalda. Puede ser por eso mismo, porque al final es como una zona más vulnerable, por decirlo de alguna manera. Pero también ocurre que a nivel de espalda hay un fenómeno cultural brutal o sea, que se han dicho muchas cosas acerca de la espalda. Posiblemente sea la zona más estudiada del cuerpo y, curiosamente, se ha investigado muchísimo, pero la prevalencia cada vez de dolor de espalda sube más. Sí. O sea, va incrementándose con el paso de los años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese factor cultural de creencias erróneas también tienen un papel importante, porque, no sé, yo por preguntarte a ti, la gente que a ti te llega a consulta, que tiene dolor de espalda, ¿tú asocias algún tipo de actitud que digas, bueno, pues son a lo mejor personas que vienen con miedo, no sé? Sí. A ver, aquí yo sí que diferenciaría dos tipos de pacientes. Las personas que a lo mejor me vienen más de un ámbito más deportivo o de un ámbito que quizás han practicado más deporte, que tienen una mayor conciencia corporal y conocen más a su cuerpo, este tipo de pacientes tienen menos miedo, aunque tengan dolor. O sea, por poner un ejemplo muy claro, quizás a lo mejor tengo un paciente que tiene 38 años, que el chico trabaja sentado, es ejecutivo o es director de alguna empresa y tiene dolor de espalda, y viene a lo mejor porque tiene dolor de espalda o tiene dolor lumbar, pero él como que entiende que es algo porque pasa muchas horas sentado, porque realmente no está realizando tanto ejercicio. Suelen ser personas que a lo largo de su vida han realizado deporte, tienen una consciencia corporal, conocen a su cuerpo y por lo tanto dicen, hostia, esto que me está pasando sé que no es normal, pero lo habitual es que sea por mi estilo de vida actualmente. Entonces, ese perfil de personas sí que entienden muy bien que tienen un dolor o tienen una dolencia, tienen un problema, porque seguramente han cambiado algo en su vida y ese tejido o esa zona está respondiendo de forma diferente. O sea, que es algo como, bueno, yo entiendo que mi cuerpo no está igual que en otros momentos, pero sé que puede ser algo temporal. Y luego encontramos el otro perfil de personas, que es un perfil de personas que generalmente no han hecho nunca deporte, suele ser lo más habitual, entonces no tienen esa consciencia corporal y por lo tanto cuando tienen un dolor lumbar no lo entienden y vienen asustadas, por decir acojonadas. Y vienen pensando que tienen una hernia, que van a quedarse, muchos que van a quedarse en silla de ruedas, que no va a poder volver a andar, etc. En ese aspecto de percepción sobre el dolor sí que yo veo esas dos grandes diferencias. En cuanto a, digamos, patrón de personas, yo sí que veo un patrón muy marcado en todas las personas que tienen dolor. Me da igual que sean deportistas, que personas que han hecho deporte y actualmente hayan bajado su carga y pasen más tiempo sentadas, que personas que no hayan hecho nunca deporte, que por ejemplo personas mayores de en torno a los 80 años que han empezado a tener un dolor de espalda de forma repentina. Y es que generalmente las zonas colindantes a la lumbar están débiles, ya no es que falte movilidad, sino que falta fuerza, y sí que es cierto que esa zona lumbar, cuadrado lumbar, longuísimos, estos paravertebrales multífidos, perdón, suelen hacer mayor trabajo del que están preparados, es decir, teneros una sobrecarga. Entonces, ese patrón de falta de fuerza colindante a la lumbar y también falta de movilidad, junto a exceso de trabajo o exceso de carga en esa zona, e hipertono muscular o sobrecarga o una contractura, como se llama toda la vida,
sí que se da en toda la gente. Pero sí que es cierto que a nivel de percepción de dolor se encuentran estos dos grandes puntos, por lo menos es lo que yo veo más a nivel de fisio, y es personas que tienen consciencia y no les preocupa tanto, no les asusta, y personas que no tienen consciencia corporal, que no han hecho deporte y por lo tanto vienen muy asustadas. No sé si se correlaciona con lo que tú ves. Sí, total. Totalmente, vamos. O sea, pero tanto a nivel online como a nivel Sí, presencial. De hecho, yo incluso cuando me llega la gente, yo incluso hago también clasificaciones a nivel de actitud del perfil de la persona que viene. Hostia, esta persona ya viene con unas, por así llamarlas, banderas amarillas Sí, viene los con flags. miedo, viene con poco una percepción como negativa del movimiento, Sí. una serie de factores que hay que intentar abordar desde el punto de vista educativo, porque si no, por muy bien que hagas en la parte de ejercicio, puede ser un poco complejo que se recuperen si no controlas ese miedo que tienen ese perfil de personas. Sí, una cosa que aquí me gustaría añadir para todas las personas que nos estén escuchando, que ahora mismo tengan dolor de espalda o que hayan tenido algún momento de su vida, es comentar que realmente que las personas tengamos dolores o molestias de forma puntual es normal, es natural. Yo es una cosa que he dicho, yo vengo mucho de hacer deporte de alto rendimiento, de estar muchos años entrenando muchas horas de muy pequeño y yo básicamente, no quiero decir que es un dolor extremo, un dolor que me inhabilite, pero yo recuerdo pocos días en mi vida despertarme y decir, no me molesta un poco la muñeca, no tengo agujetas en el brazo, no tengo agujetas en las piernas. Es normal que tú cuando te despiertes, cuando hagas vida, notes quizás de decir, ostras, pues noto un poco de agujetas en los cuádriceps. Noto que quizás el otro día me pasé y me molesta un poco la rodilla, un poco de molestia, que quiere decir que a lo mejor tú empiezas a caminar y a los 3-4 minutos se te ha ido. Esto pues es algo normal, puede ser que, o sea, al final el cuerpo tiene procesos en los que hay músculos que se sobrecargan porque estás haciendo actividades y al final esos tejidos tienen que adaptarse. Entonces, que las personas tengan molestia durante un momento puntual no es malo. El problema es que eso se cronifique. Que tampoco hay que llegar, que tú y yo lo sabemos, al extremo contrario, de gente que está hecho un Cristo, que ha ido al médico o a la urgencia a que le filtren, le metan glucocorticoides o algún antiinflamatorio 4 o 5 veces, eso tampoco es sano. Entonces, hay un punto intermedio. Esta parte yo creo que tú también la conoces, ¿no? Sí, sí, exacto. O sea, de hecho, la gente tiene que entender que el dolor al final es normal, es un mecanismo de protección que genera tu propio cerebro, pues, con la intención de protegerte o, por así decirlo, avisarte. Es como una alarma Sí, de sí, decir, sí. ha pasado algo, simplemente. Y se ha pasado algo, lo que tú dices de... he hecho una actividad el día anterior que al final pues noto más cargado el antebrazo o la espalda, que a mí también me ocurre. Sí, esto no pasa a Yo todos. cuando recientemente, hace un par de semanas, jugué a fútbol y hice como una actividad, fue un partido muy exigente y yo el día después notaba incluso carga a nivel muscular en zona lumbar, pero no le di más importancia. Dije, bueno, le encontré como Sí, una, sí. una relación muy directa y simplemente ejercicio el día después y vuelta a la normalidad, vamos, por así decirlo. Que al Sí, final sí. el dolor es algo normal, el problema está, como tú bien dices, que es cuando ese dolor se cronifica. Sí, cuando perdura en el tiempo. Cuando perdura en el tiempo es un dolor constante, que te duele en la cama, recién levantado, cuando estás de pie, cuando estás sentado. Eso sí que ya no debería ser normal. Y ahí es cuando hay que intervenir. Que bueno, luego comentaremos cuál es nuestra perspectiva de trabajo Sí, de introducción. y lo que vemos que es lo que más funciona y que por desgracia se aplica poco, se aplica poco, sobre todo a nivel de sistema sanitario. Así que bueno, si quieres, por continuar, podemos empezar con clasificación más o menos. Sí, muy bien. Sí, por mi parte, si quieres arranca. Sí, Dale sí, qué exacto. clasificación encontramos dentro del dolor lumbar, ¿no? Sí, Entiendo, sí. Vamos a exacto, especificar de dolor lumbar. exacto. Principalmente, digamos que nos centramos. Esto afecta también a dolor cervical, dolor dorsal, pero principalmente a nivel. Entendemos, perdón, un inciso. Entendemos clasificación como origen del dolor, ¿no? Exacto. Es el origen de estos dolores, sobre todo lumbares. Entonces vamos a ver de dónde vienen. Cuéntanos un poquito, Alfonso. Pues bien, dentro de. Imagínate que te vienen 100 personas, ¿vale?
aproximadamente el 90 personas van a tener lo que se considera dolor lumbar inespecífico. ¿Esto qué significa? Esto no quiere decir que no se sepa de dónde viene tu dolor, sino que no se sabe exactamente la causa exacta que te produce ese dolor, sino que ese dolor que tienes de espalda como que viene influido por múltiples factores y no se puede achacar a uno en concreto. Vale. Y eso es lo más común y por suerte es nada grave, nada grave. El problema está que como los tratamientos se hacen tan mal, al final parecen ser que la gente como que partimos de algo que no es grave y al final el propio sistema tiende a cronificar a algo que no debería de suponer un problema en especial, ¿no? Es verdad que en estos casos como que la gente reporta como mucho dolor o mucho miedo al respecto, pero precisamente si se hicieran las cosas bien, esa persona al cabo de unas pocas semanas mejoraría, vamos, sin lugar a dudas, ¿no? Luego, dentro de estas 100 personas, en torno a 5, 6, 7, 8, dependiendo, ¿vale? El porcentaje va de un 5 a un 10%. Se considera dolor lumbar específico porque hay una causa exacta que produce dicho dolor. También hay clasificaciones que le llaman ciática o ciatalgia, ¿no? Dentro de ese porcentaje. Que ahí claramente se está produciendo digamos, unos síntomas muy específicos a causa de, normalmente suele ser por hernia discal, que hay una compresión a nivel nervioso, se produce pues un entorno en esa zona inflamatorio que produce al final esa sintomatología de dolor irradiado hacia las piernas, hacia una o ambas piernas, que puede tener también un compromiso pues, a nivel motor, pero principalmente suele ser dolor. Sí. Dolor intenso, irradiado hacia una de las piernas. Y luego, pues, una persona de esas 100 estaría dentro de casos graves, que en estos casos sí que pues, habría que derivar y que es muy probable que hubiera que acudir a tratamientos médicos ya pues, más avanzados, tipo cirugía, pero es algo, como ya indico para todos los oyentes, que es algo muy improbable. Sí, estos casos graves pueden venir derivados más de caídas y demás, que realmente haya una lesión ósea, Exacto, ¿no? de hecho, dentro de ese 1%, lo más probable es que sea por una fractura vertebral. Sí. Realmente. Es dentro de los casos graves, fractura vertebral es lo más común y que suele venir por un evento, pues un accidente de tráfico, una caída. Normalmente, digamos que eso sería como lo más común dentro de ese 1%. Así que la gente se tiene que preocupar muy poco de que ellos estén en ese punto y que lo más normal es que si en estos momentos tienes dolor de espalda estés dentro de esa parte de dolor lumbar inespecífico y que luego hablaremos de cuál es la mejor manera de poder abordarlo. En tu caso, que te llegan a consulta como fisioterapeuta, normalmente la gente que te suele llegar, ¿qué síntomas suelen reportar? Pues a nivel de sintomatología, decir, de lo que la persona siente, lo normal que se encuentra es dos tipos. Dolor en la zona del sacro, es decir, lo que comúnmente se conoce como la rabadilla del culo, ¿vale? Y ahí suele ser un dolor que se queda muy clavado, se puede ir hacia los laterales como hacia la zona de los glúteos. Dolor más lumbar, y sí que es cierto que a veces que lo encuentro, pasa que últimamente la verdad es que me ha entrado bastante menos, que es ese dolor de sensación de extensión por la pierna, que da calambrazo, tipo lo que se conoce como que tienes ciática o tienes ciatalgia. Es más, generalmente la gente me dice, tengo lumbalgia, quiere decir que la gente tiene dolor en la zona únicamente lumbar. Cuando la gente me dice, tengo ciática, quiere decir que la persona expresa que tiene dolor por toda la pierna. Que por cierto, todo el mundo tenemos ciática. Si no tuviésemos ciático tendríamos un problema porque no podríamos caminar. El ciático es un nervio. Claro. Viene de la clasificación de ciatalgia, que quiere decir simplemente que te duele por donde está el ciático. Exacto. Básicamente. Esos serían los tres tipos de dolor que la gente me expresa. Y en cuanto a origen, el 99% de casos, por no decir 99,9% que me ha llegado, siempre ha sido lo que tú has comentado como dolor lumbar inespecífico, que es dolor
normalmente en zona muscular, dolor derivado de estas sobrecargas musculares, o a nivel del cuadrado lumbar, o a nivel de multífidos, o a nivel de glúteo incluso. Y sí que recuerdo un caso de una persona que en concreto vino, dolor lumbar, la miré con el ecógrafo, y vi que había en la zona del sacro como un pequeño desnivel, no una discontinuidad, sino vi como algo raro en el hueso, y cogí y le dije, mira, en principio estaba todo normal, el dolor que reportaba era diferente al de otras personas, de las personas reportan un dolor más muscular, en movimientos duele, cuando están estáticos las personas pues no suelen sentir mucho dolor, cuando a lo mejor palpamos las zonas musculares molestan o reflejan su propio dolor, entonces está muy claro que es, nosotros no movemos, duele, tocamos el músculo, duele, tratamos el músculo, mejora. Esta persona no, esta persona tenía dolor todo el rato, cuando se movía estaba mejor casi cuando estaba parada, la sintomatología no era muy normal. Entonces yo vi esa discontinuidad y le dije, mira, yo te aconsejaría que fueras al médico para hacerte una radiografía, una resonancia, porque veo una discontinuidad en el hueso. Hice un informe, la mandé al hospital y resulta que ella no me contó que se había pegado una caída y había hecho una ligera fractura del sacro. Y nada, después trató a una mujer, estuvo un tiempo en reposo y demás y bien. Y por ahí, pues bueno, se fue. La verdad es que se solucionó bastante bien. Pero ya digo, ha sido un caso. Yo puedo tratar una media de unos 120 pacientes, 150 pacientes al mes, si no algún mes alguno más. Entonces, pues bueno, puedes calcular la de pacientes que trato al cabo del año, que me venga una persona solamente que recuerde que haya tenido realmente una fractura en el sacro, o una fractura a nivel óseo por un problema, o que venga con dolor lumbar por un problema, o por una caída. Vamos, que en resumen, que normalmente la clasificación o el tipo de personas que llegan a consulta normalmente son de ese dolor lumbar en específico, que realmente no hay una causa grave detrás. No. Y que, por lo tanto, con los tratamientos se debería de mejorar con cierta facilidad. Sí. Vale. Y ahora pasamos a por qué el tratamiento actual que se hace en dolor de espalda no está siendo del todo efectivo y por eso hay cada vez más personas que tienen dolor de espalda durante meses, incluso años, cuando, haciendo las cosas bien, debería de resolverse en unos pocos meses, realmente. Principalmente, yo identifico, supongo que tú estarás un poco de acuerdo conmigo, que digamos que los tratamientos que se están haciendo no son del todo efectivos, se basan mucho en simplemente modelos pasivos, como diciendo, bueno, tengo un problema y alguien me tiene que curar. Exacto. ¿No? Y como que la gente actúa de manera pasiva frente a esa recuperación, ¿no? Es decir, bueno, yo voy al fisio, voy al médico, medicación y con todo eso, pues se supone que me tengo que curar. Y realmente vemos que no es así, que al final hay gente que empieza tomándose un paracetamol y acaba tomándose pregabalina. Y cuando llevan 6 meses o más, ¿no? Y cada vez más medicación y el dolor sigue ahí y digamos que pues eso es un caldo de cultivo para que esto se cronifique, ¿no? Exacto. Entonces, yo por lo que suelo ver y de lo que he leído, actualmente digamos que el modelo que se utiliza en torno al dolor en general y el dolor de espalda en particular es un modelo biomédico. Esto quiere decir que se busca un origen básicamente estructural que explique ese dolor. Sí. Y realmente el dolor es mucho más complejo que todo eso. Exacto. Que al final el dolor es una suma de factores, no es solo el tengo una hernia o tengo una sobrecarga a nivel muscular, sino que influyen muchos más factores como el estrés, como el descanso, como la inactividad física, el estar demasiado tiempo en una misma postura. Entonces, digamos que ahí, para mí, no sé si para ti también, pero está el principal error, ¿no? Como que el modelo o el abordaje inicial ya parte de ser erróneo, ¿no? Sí, exacto. Es más, uno de los problemas que se tiene en el modelo biopsicosocial, en el modelo biomédico,
que es justo el contrario al modelo biopsicosocial, que es del que después nos comentarán más cosas, es que el modelo biomédico se centra mucho en la parte física, pero con todo respeto, se centra mal. O sea, Claro. porque cuando... El problema que aquí hay es que nos fijamos en imágenes y los médicos se fijan en estructura, en que la estructura esté bien o esté mal. El problema que tienes es que se ha visto que una estructura esté mal no implica que haya dolor y que una estructura esté bien no implica que no haya dolor. Pues, entonces, lo primero de todo es que tienes que tener en cuenta que tú puede que la estructura esté bien y que haya dolor, puede que esté mal y haya dolor, o puede que esté mal y no haya dolor, puede que esté bien y no haya dolor. Entonces, no hay una correlación directa entre Lo que problema se ve. estructural, dolor, no problema estructural, no dolor. O sea, no tiene nada que ver. Bueno, tiene que ver, perdón, pero realmente no hay una relación completamente directa. Y ahí vamos posiblemente en uno de los primeros problemas. O sea, vamos a poner como un timing, ¿no? De que una persona tiene dolor de espalda y lo primero que hace es acudir pues, al profesional médico al profesional de referencia, que suele ser el médico de cabecera. Llega Sí, allí, exacto. tengo dolor de espalda, tal. Usted tiene lumbalgia. Claro. Tiene lumbalgia, entonces, medicación y lo primero que se suele mandar es una radiografía. Que normalmente, Para. spoiler, en una radiografía no te va a salir nada. Lo que te suelen decir es, ven a lo mejor, intuyen un poco altura de disco intervertebral y te dicen artrosis o... Sí, aquí se me deja matizar dos cosas. Aquí hay varios problemas. Para empezar, que tú cuando llegas, el médico de normal no te valora. O sea, el médico, el problema que tenemos al nivel de sistema médico es que se basa en farmacología. Por tiempo, por gestión, por comodidad médica, por costumbre, llámalo Sí, como quieras. funcionamiento del sistema. Sí. Funciona en farmacología, da igual que estés en una clínica privada, pública, en la clínica más especial del mundo. Generalmente es farmacología la primera base de tratamiento. Segundo problema, se basa sobre todo en estructuras óseas. Es decir, el problema que yo veo es que tú vas al fisio, si el fisio utiliza técnicas avanzadas o incluso el adaptador puede valorarte, puede usar ecografía, en caso del fisioterapeuta, pero generalmente el fisio no te va a mirar el hueso porque no lo podemos ver, como mucho vemos la cortical. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros nos fijamos más en los tejidos blandos. Los tejidos blandos al final son tendones y músculos, simplificándolo mucho. Entonces, cuando tú vas al médico, se fija en la parte contraria, se fija en tejido óseo. El tejido óseo se daña si te pegas una hostia en el momento o días anteriores, ahí es normal que tengas una lesión ósea. Si no, es muy raro. Lo que suele lesionarse o fastidiarse más es el tejido blando. Y aquí vamos a hacer un gran spoiler, que tú no sé si estás de acuerdo conmigo o no, pero yo he leído muchos estudios y se ha visto que realmente es así. Los receptores que producen el dolor o los tejidos que producen dolor, donde hay receptores del dolor, es músculo, tendón y piel. O sea, ni un ligamento tiene receptores del dolor y un hueso tampoco. Y hay personas que dicen, no, porque cuando te fracturas, tú te fracturas un hueso y en el momento en el que te fracturas el hueso no notas dolor. Desde la experiencia propia. ¿Esto qué indica? Que tú cuando vas al médico y te hace una radiografía y te dicen, tienes una protusión o una hernia discal. Hay muy pocos estudios que no certifiquen que una protusión o hernia duela. Incluso los estudios no certifican lo contrario, que una protusión o hernia no duele. Exacto. Entonces tú vas al médico y te está mirando cosas, te está mirando áreas de tu cuerpo que no te están sirviendo para nada. Exacto. Entonces, no te está sirviendo que te haga una radiografía, que encima te están metiendo radiación. De hecho, hay un famoso estudio, ahora que has dicho lo de las imágenes, que se hizo en el 2015, donde se cogieron a como, no sé si eran 3.000, una muestra Sí, de 3.000 personas. sí, lo he visto, sí. Tiene un nombre raro, Brinkiki o algo así se llama el autor, de que esas 3.000 personas que no tenían dolor le dijeron, vamos a hacer una resonancia a ver qué sale. Y a más edad, o sea, ya desde Los 30 años eran, ¿no? no, Sí. y desde antes, desde incluso los 15 años ya había en niños, o sea, en adolescentes, Sí. porcentaje de degeneración discal y no tenían dolor. O sea, es un estudio donde cogieron a 3.000 personas y las analizaron con resonancia magnética nuclear y que, en serio, no tenían dolor y habían hallazgos de imagen. Sí, Esos hallazgos iban aumentando. Pues iba desde hernia discal, deshidratación discal, espondilolistesis, o sea, eso es desplazamiento entre dos vértebras, y no tenían dolor. Entonces, eso es un estudio que ha arrojado muchísima luz, porque con una muestra tan grande, Sí, no. ver que al final hay hallazgos y que no hay dolor, pues esto aplicado. Y luego a la inversa, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, la fibromialgia, hay dolor
y ahí no hay ninguna estructura dañada, ¿no? Sí, sí que hay cambios a nivel cerebral, pero hablamos de sistema Exacto. nervioso, pero Sí, a nivel sí, a localizado... eso me refiero, que sí, a pero nivel estructural no pero a existe. nivel localizado no hay cambios y la persona tiene dolor. Entonces, Esto- sí que es cierto. Esto es a lo que veníamos, que dolor no es igual a daño, Sí. realmente. Entonces, pues es algo también muy a tener en cuenta. Tenemos de momento un modelo biomédico que se centra en buscar una estructura culpable, que los estudios ya dicen desde hace bastantes años que eso no es así, ¿no? Sí. Entonces, dime. Nada, perdón, ¿querías comentar alguna cosa más acerca del modelo biomédico? No, respecto al modelo biomédico, sí decir que, por hacer un apunte importante, y es que no se debería de mandar en primera instancia una prueba de imagen de resonancia, ya no solo porque ya hemos visto que realmente no es útil, sino porque ocurre una cosa, y es que si tú le haces una resonancia a una persona que aparece, por ejemplo, una hernia discal, que luego resulta que tú lo has visto mucho en consulta, de que la sintomatología que desarrolla no es compatible con una hernia discal, pero aparece Sí, sí. en el informe. Claro, si tú como profesional coges a una persona y le dices, es que te duele la espalda porque tienes hernia discal, siguiente mensaje, es que no deberías estar cogiendo peso, es que ten cuidado a la hora de doblar la espalda, se está inculcando un miedo sobre la persona que eso puede incrementar esa sensibilidad al dolor. Que esto es algo también importante y por la que en primera instancia no se debería mandar una prueba de imagen porque lo que vas a producir seguramente es inculcar un miedo en el paciente que lo que va a provocar es que perjudique su recuperación a largo plazo. Sí, que esa persona al final esté más atenta al dolor. Es como, ostras, a lo mejor esa misma persona antes se agachaba a coger algo y decía, nota tensión en la espalda y ya está. Y ahora a lo mejor nota esa misma tensión, pero la persona incluso cree que es dolor. Es como, ostras, es que tengo una pequeña tensión, que esto es dolor y esto puede hacerme que luego esté peor porque que la hernia aumente y que me presione más el nervio y que por lo tanto me irradie. O sea, no. Bueno, y que podemos hablar mucho más sobre esto, ya podremos Sí, hacer sí, sí. algún capítulo específico sobre hernia discal, pero incluso Sí, ya hay sí, sí. estudios que están demostrando que las propias hernias discales, tu cuerpo tiene la capacidad de poder resolverlas. Sí, aquí muy brevemente, es que me hay una cosa que me hace mucha gracia en consulta, que creo que tú también la has visto alguna vez, o alguna vez lo comentaron, lo hemos comentado seguro, y es que a lo mejor te llega una persona y te dice, me hicieron una resonancia hace 10 años y tenía una hernia en L2, L3. Esa hernia... Y al año, y dice, y 4 años después me hicieron una y el primer traumatólogo se había equivocado y no era en L2, L3, era en L3, L4 o L1, L2. No es que el traumatólogo... Pero es que lo peor es que el traumatólogo tampoco lo explica. No es que se haya equivocado, es que su hernia se ha reabsorbido y se ha formado otra. Porque el cuerpo tiene la capacidad de reabsorberla, pero igual que se te ha formado antes una, puede producirse otra. Y que no es malo, que es natural del cuerpo. O sea, es decir, son procesos naturales. O sea, es que no es nada malo. Entonces, nada, simplemente con eso, para puntualizarlo, de que el cuerpo reabsorbe, que esto ocurre, que lo vemos diariamente en clínica y que no entendemos por qué todavía los traumatólogos no lo explican. Yo quiero pensar que es que no lo saben. Así que si hay algún traumatólogo escuchando este podcast, que se manifieste. Espero que los más jóvenes que van saliendo, que Sí, sí, sí. tengo algún conocido, seguramente acuerdan de esto. cambien esto. Esperemos. Bueno, Ya por seguir avanzando y tampoco alargarnos demasiado, tratamientos que se suelen mandar. Hay algo que a mí me mata, tío, que es cuando dicen reposo. es que es posiblemente, para mí, sin lugar a dudas, es el peor consejo que se puede dar. Porque una persona que ya de por sí tiene miedo, tiene dolor, le mandas reposo, lo que vas a hacer es, le estás condenando a que siga teniendo dolor durante posiblemente años, porque sí, sí. ese dolor al final, ese reposo lo que va a producir es un desacondicionamiento físico, menos musculatura, menos adaptación al entorno y pues más dolor, realmente, ¿no? Entonces este es uno de ellos. Sí, tal cual. Hay algo que creo que se hace bien, que es lo de acudir a fisioterapia, cuando hay sobre todo dolor bastante agudo, pero bajo mi punto de vista, no sé si tú como fisioterapeuta si opinas lo mismo, pero
digamos que es como que, vale, voy al fisio y es como que no, ya me tengo que hipotecar con ese fisio a ir cada 15 días a que me haga un reajuste y cosas que se suelen decir, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? Vale. Lanzar piedras contra mi tejado es algo que me gusta y que voy a hacer ahora mismo, y es, si vais a un fisioterapeuta y os dice que tenéis que venir cada mes durante los próximos 4 o 5 años de vuestra vida a trataros el dolor lumbar, porque eso no se va a ir nunca, cambiar de fisio. Punto número 1. Punto número 2, sí, a mucha gente el problema es que eso, que se hace un mal trabajo también desde la fisioterapia, de forma desinteresada o interesada. Aquí entran muchas cosas en debate, pero no es necesario. Sí que es cierto que cuando una persona viene de mucho tiempo de dolor, que hay veces que a lo mejor necesita tratamientos, entre comillas, continuados, a lo mejor decir, mira, te tengo que ver 2 veces una semana, después te voy a la semana siguiente, porque realmente el proceso de descargar un músculo y que la persona aprenda a trabajar bien es lento. Y la persona tiene que entender que cuanto más tiempo lleve con la molestia, o más tiempo lleve a la persona a lo mejor sin hacer ejercicio, sin tener esta consciencia corporal, es normal que cueste más que ese tejido luego se adapte bien. O sea, que el fisio muchas veces te diga de verte la semana que viene, o verte a los 5 días, o verte a las 2 semanas, no es malo, no quiere decir que te esté engañando. El que te engaña es el que te dice, todos los meses tienes que venir una vez. O tú como persona quieres ir todos los meses una vez, simplemente para que te descargue después de estar tomándote pastillas y seguir tu vida, esa no es la solución. Punto esencial. Y es más, yo aquí recomiendo, si un fisio te dice eso y no sabes a quién recurrir, vale más la pena que recurras a un profesional como tú, como Alfonso, que al final trabaja de forma online, que lo hace genial y que de verdad que va a saber cómo guiarte y aconsejarte mejor y de verdad te va a ayudar. Vale más la pena que vayas a un especialista de espalda a nivel de readaptación o a un fisio que te dé herramientas. Siempre ten en cuenta que la persona te esté enseñando. Si la persona no te enseña, malo. Si no te educa, mal. Mal. Si va y te hace todo pasivo, malo. Si te enseña cosas, fíate más de esa persona. Exacto. Cosas que puedas aplicar en tu día a día. Exacto. Aquí no sé si tú quieres añadir algo más, pero vamos, yo como fisioterapeuta lo veo así, y sabes que muchas veces hay discusiones entre fisios, entre INEFs, etc., entre CAF, pero yo, y muchas veces lo hablamos, me fío más de una persona un entrenador, una persona que está ciencia del deporte, que da herramientas a la gente, antes que un fisio que es pasivo. O sea, sí, realmente, al final, donde cada profesional tiene que saber, al final, qué necesita esa persona. O sea, ya bien seas fisio o entrenador, tú sabes que la persona va a necesitar hacer ejercicio físico. Sí, sí. O terapia activa. Y si no mandas terapia activa, pues no estás siendo plenamente efectivo en la recuperación de esa persona, ¿no? Sí. Que eso es algo que ahora comentaremos, de cómo lo solemos abordar nosotros. Vale, coméntanos tú primero, Alfonso, ya que te dedicas a ello, que llevas bastantes pacientes a tus espaldas de forma diaria, ¿cuáles son las bases del tratamiento? La base del tratamiento es, por un lado, ejercicio físico y, por otro lado, educación en el dolor. Vale. Educación en neurociencia del dolor. Dentro del ejercicio físico podemos dividir varias partes, ¿no? Se sabe que cualquier actividad física va a producir una analgesia del dolor, mucho mejor que no hacer nada, pues cualquier actividad que sea al final hacer que la persona se mueva va a ser positivo. Por un lado tenemos esa parte de movimiento y luego una parte quizá más específica de ejercicio, donde vamos principalmente a puntos como puede ser mejorar la movilidad, mejorar la respiración, el patrón respiratorio, la estabilidad a nivel lumbar y activación de musculatura clave que tú bien también conoces. Sí. A nivel de glúteo mayor, glúteo medio, incluso musculatura de las piernas a nivel general habría que fortalecer. Al final unas piernas fuertes también alivian también que la parte superior de la zona de la espalda moleste menos. Movilidad sobre todo a nivel de columna, sobre todo más parte alta, columna torácica, movilidad de cadera, o sea, esto es algo clave. Habría que valorar qué es lo que necesita la persona y a partir de ahí pues aplicar un ejercicio que sea específico, además de esa parte de movimiento. Es decir, tenemos por un lado incitar a que la persona se mueva, a que maneje ese dolor, y por otro lado un ejercicio específico que mejore su funcionalidad y luego pues progresar más hacia un entrenamiento de fuerza que también lo que haga es mejorar la calidad de vida de la persona.
que al final en tu vida pues estás aplicando fuerza Sí, exacto. y hay que estar fuerte para la vida realmente. Entonces, aumentar la fuerza también es una de las claves, ¿no? Vale. Y respecto a lo que te comentaba de esa parte de educación en el dolor es básicamente guiar a la persona, educarla en el movimiento, en que si hay dolor puede hacer algunas cosas que no sea directamente tomarse una pastilla. Entender el dolor, si yo entiendo lo que me ocurre, es mucho más fácil que me pueda recuperar, si sé lo que está ocurriendo. Si al final el profesional le quita hierro al asunto y te da herramientas para que tú puedas progresar, pues vamos, eso es realmente lo que hay que aplicar para mejorar y que esto pues se puede hacer tanto a nivel presencial como online, Sí, sí, sí. porque realmente pues es ejercicio y recibir unos buenos consejos para manejar el dolor. Vale, a nivel de modelo biopsicosocial, a nivel más de lo que hemos hablado de neurociencia del dolor, ¿hay algún punto clave que tú uses o hay algo que tú tengas siempre en cuenta? Que digas, pues mira, si la persona, por ejemplo, no me duerme bien, tiene mucho estrés, ¿cuáles, digamos, son el pilar o los puntos decisivos que utilizas a nivel más, no tanto de ejercicio, sino más fuera del ejercicio? Exacto. Te diría principalmente que es descanso. O sea, que eso, pues ya si no me equivoco, es el podcast número 2. Hablamos mucho sobre descanso. Bueno, dentro de los pilares de la salud hablamos de descanso. Importante, controlar esa variable. Al final, si una persona no duerme bien, es más probable que desarrolle dolor. Exacto. Luego el control del estrés. Al final, si tenemos mucho estrés, aquí hay una relación entre las creencias que tiene la persona y el estrés, ¿no? Si una persona, como bien ya hemos comentado antes, le han dicho que tiene una hernia discal, que tenga cuidado, ya automáticamente estás aumentando el estrés de esa persona. Sí. Se ha visto que el estrés, que el sistema nervioso esté más alerta, puede incrementar la sensibilidad al dolor, ¿no? Sí, sí. Que esto hay una teoría de un fisioterapeuta que se llama Greg Lehman que habla de la teoría del vaso y es que tenemos como un recipiente, ¿no? Donde vamos añadiendo cosas, es decir, esas creencias, ese estrés, ese no he dormido bien, la persona al final pues lleva unos malos hábitos alimenticios, pasa demasiado tiempo sentado, eso va incrementando ese vaso, ¿no? Lo va llenando como de agua, por así decirlo, todos esos factores, y llega un punto en el que ese vaso rebosa y es al final lo que produce que haya un día que tengas un pico de dolor y que pues, te quedes pues con la espalda pues, bastante dolorido. Que eso ocurre mucho, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánta gente ha vivido a lo mejor de que, porque de hecho el dolor de espalda afecta más a personas de mediana edad, también se entiende que pues es una etapa de más estrés, sueles tener hijos, sueles cuidar de personas mayores a nivel laboral, si a eso le sumamos que no descansas bien y todo, llega un día que a lo mejor haciendo, si además no hace ejercicio, llega un día en el que se pone a hacer una mudanza donde superas la tolerancia de tus tejidos y esto es súper típico, gente que estaba agachándome a coger una caja o me puse a empujar un mueble, me quedé enganchado de la espalda. Eso nos llega muchísimo, ¿no? Pues este tipo de personas, digamos que han rebosado el vaso. O sea, tienen como ese vaso muy, muy lleno y llega un punto que hay un evento que produce ese enganchón y que normalmente pues el enganchón no suele ser tampoco nada que digamos grave en especial. Sí, realmente la mayoría de veces, como tú bien dices, no es que muchas veces no hay roturas, simplemente es o una contracción muscular muy fuerte porque te has pasado metiéndole de carga y generalmente suele ser eso. O hay algunas ocasiones que sí que hay rotura, pero suelen ser muy, muy, muy puntuales. Hay una última cosa, Alfonso, que me gustaría que comentases, no hemos tocado, se nos ha quedado un poquito aquí en el tintero, y es el tema de la postura. Exacto. Háblanos. ¿Tú qué piensas o qué opinas respecto a mantener una higiene postural, mantener una postura erguida? Porque incluso se desarrollan
técnicas, tanto a nivel sobre todo a nivel de fisio, como puede ser posturología, que tiene otros ámbitos también relacionados con otras variables, pero es una cosa que tener mucho en cuenta, de que tienes que estar recto, erguido, espalda completamente plana, sin ningún tipo de arqueamiento ni movimiento fuera de una estructura natural, que, bueno, natural es ninguna. Así que coméntanos. Yo aquí estoy, digamos que hay como dos vertientes, ¿no? La vertiente de es que tienes que cuidar la postura, cuidado con la postura, y por otro lado la gente que peso muerto, levántalo como puedas, ¿no? Bueno, sí. La postura es como un abanico muy amplio, ¿no? Pero por así decirlo yo diferencio como dos cosas, un poco como tu propia arquitectura corporal. Sí que considero que a lo mejor si eres una persona que pasas mucho tiempo sentado, hombros hacia adelante, cervical, cabeza hacia adelante, rectificación lumbar, sí que creo que necesitas ejercicio para mejorar tu propia arquitectura postural, ¿vale? Pero luego estamos dentro de la postura, estamos en ese punto de que hay gente que a lo mejor dice, es que tienes que estar bien sentado en una silla. Eso yo creo que eso es un error también, dar ese tipo de mensajes porque, como ya hemos dicho, el dolor se basa en un modelo biopsicosocial y la parte psicosocial es bastante importante porque puede amplificar el dolor. Entonces, si tú a una persona le estás diciendo, es que te duele porque estás mal sentado en una silla, es que ves cómo tienes la postura, al final lo que vas a hacer es incrementar esa hipervigilancia, aumentar esa sensibilidad al dolor, y yo creo que en este caso lo que habría que hacer es, más que pensar en una postura perfecta, es en esa variedad postural, es decir, si tienes un trabajo, por poner un ejemplo, de oficina, que no estés las 8 horas sentado, sino que a lo mejor cada media hora, 3/4 de hora, te levantes, camines, subes escaleras, incluso puedas aplicar algún ejercicio sencillo de movilidad para no permitir como estar tanto tiempo en esa misma posición, como que me parece algo bastante importante. Entonces yo hablo más de esa variedad postural o añadir esas micropausas. Y luego, por otro lado, pues sí que trabajar de manera específica la movilidad, la fuerza, para que tú también tengas como una mayor conciencia postural. Sí. Eso es como yo lo veo, que no soy, en este caso no soy de extremos, no sé tú en tu caso. A ver, yo aquí veo un problema muy grave y es que cuando... Es una cosa que siempre he visto representada, por ejemplo, en el tema de los niños, que muchos padres dicen al niño, siéntate bien, no arques la espalda. El problema la mayoría de veces de una posición, sobre todo, ya hablando más a nivel cervical, no tanto lumbar, ¿vale? Más a nivel cervical o torácica, de hombros caídos hacia adelante, cabeza caída. Bajo mi punto de vista, bajo mi experiencia, que después trabajándolo siempre ha respondido muy, muy, muy bien, es una falta de fuerza de la espalda. O sea, generalmente la persona que se sienta mal no es porque su postura sea así, sino porque tiene falta de fuerza en la espalda. Si nosotros trabajamos la espalda y le damos fuerza a esa estructura, tú automáticamente vas a estar más erguido. Totalmente. Entonces, no es un problema de posición, es un problema de falta de fuerza en la cadena posterior de tu cuerpo. Deja de intentar sentarte bien, trabaja la parte de la espalda, haz un buen trabajo de espalda y después automáticamente te sentarás bien. Esto también lo he visto y, por ejemplo, estoy con varios chicos tratándolo a nivel de entrenamiento, a nivel de dolores de readaptación online. Y me acuerdo de un chico que se llama Pablo, que él siempre había tenido los hombros muy caídos y demás. Y dijimos, nada, no te preocupes, esto se va a corregir. Y digo, sí, tienes que meterle mucho trabajo a la espalda. Hicimos un trabajo de espalda 2 meses. 2 meses, el cambio es brutal. Me decía, es que desde que estoy trabajando, no tengo dolor de espalda, ni de zona de cuello, que antes le dolía el cuello, ni de zona de lumbar. Entonces, olvidaros de posturas de que tengáis que estar con la espalda erguida, olvidaros, por favor, de sillas ergonómicas. Yo no sé la de dinero que habrán ganado los fabricantes de sillas ergonómicas. Se han forrado. Se han forrado, o sea, ha sido la hostia. Y de verdad que son la cosa más incómoda y antinatural del mundo. O sea, es decir, de corazón, dejaos de sillas, coger una silla normal, un taburete, una silla sin respaldo, trabajar la espalda. La mejor silla, la mejor posición que podéis adquirir. Y luego, como muy bien ha explicado Alfonso, no es normal pasar 8 horas sentado. Cada al menos media hora deberíamos o modificar la posición o colocarnos de pie. Hoy en día hay mucha gente que trabaja de pie. Yo, por ejemplo, hay épocas que trabajo de pie y demás, voy alternando. Trabajar de pie. Pero trabajar de pie no necesitáis una mesa elevable que cueste 1.000 euros del IKEA. Podéis coger una caja, podéis coger algún tipo de objeto, levantaros el portátil y trabajar de pie. Y eso se puede hacer no necesitáis nada.
Nada. Totalmente. Así que, sí, por concluir así a nivel... por concluir este podcast, Sí. Moveros. Bueno, sí. Moveros, entrenar, que eso, si haces esas acciones, principalmente vas a solventar prácticamente muchos de esos problemas. Evidentemente, muévete mucho y en la parte de ejercicio, pues acude a profesionales de referencia que te diseñen programas que al final te ayuden a tener una espalda más sana, más fuerte y en definitiva, pues para que no tengas ni dolor ni lumbar, ni cervical, ni dorsal. Así que, bueno, por mi parte creo que ha quedado bastante completito, ¿no, Eloy? Sí, muchas gracias por traernos este podcast, que la verdad es que ha estado muy currado, Alfonso. Yo opino exactamente como tú. Yo concluiría con la parte del te duele la espalda porque te falta fuerza. El 99% de los casos es eso, y lo que estás haciendo es trabajar esa musculatura. Y lo que duele, que esto es una cosa que quiero que siempre quede bien claro a la gente cuando hablamos de dolor, es que lo que duele, como os he explicado, suele ser el músculo, el tendón y la piel, es decir, los tejidos blandos. Es así. Entonces, a nivel físico hablamos, ¿vale? A nivel de dolores musculoesqueléticos, dolor de espalda, dolor de cuello, de brazo, etc. Entonces, las hernias raramente producen dolor y generalmente intenta trabajarlo. Va a ser lo mejor que puedes hacer. Así que nada, muchas gracias, Alfonso, por el podcast. Gracias a ti por Y estar no sé si aquí. tienes algo más que añadir. Por mi parte no, creo que ha sido un podcast que ha quedado Completito. bastante completito y que sobre todo pues se ha aportado valor y espero que pues haya ayudado Alguien, sí. a los oyentes. Simplemente a todo el mundo, si necesitáis alguna cosa o tenéis algún comentario o sugerencia, dejárnoslo debajo en la descripción, dejárnoslo también en redes sociales si queréis, seguirnos en las redes de Salud Integrativa, también podéis seguirnos en Readaptación Integrativa y en Espalda en Forma. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Nos vemos. Hasta luego. pronto.